No tengo más nada que decir ni de qué quejarme, de manera que vamos a comenzar con el asunto de hoy, que es tal como el oyente sagaz habrá sospechado ante el comentario que este charlista hizo en uno de los avisos, Tales de Mileto. ¿Por qué? Bueno, no importa. Mileto es una ciudad, era una ciudad de Asia Menor, con puerto en el mar Egeo, y perteneciente a los jonios. No es que los griegos se hubieran instalado en Turquía, ni en el sur de Italia. No, eso era Grecia, más Turquía que el sur de Italia. El sur de Italia eran, en cierto modo, colonias. Pero los griegos vivían en las costas que hoy son Turquía. No había turcos en aquel momento. Los turcos vinieron después. Esto no significa nada, no empiecen a probar los turcos a llamar. Vinieron después, ¿qué quiere que le hagan? Además, yo no tengo esa idea de la historia en que cualquier dinámica es una usurpación. Bueno, no es así. La historia es los pueblos se mueven del lugar. ¿Qué quiere que le hagan? Todo esto para decir que Mileto quedaba ahí, donde ahora es Turquía. Y ciertamente los milesios fueron fundadores, en cierto modo, ya que no fundadores con piedra fundamental y acto, pero iniciadores del pensamiento filosófico moderno, de la filosofía científica. Pero insisto, no se inventó la filosofía en un acto con la asistencia del ministro de Cultura de Mileto. No. Ni tampoco se pasó rápidamente del mito religioso a la interpretación científica de los hechos. Sucedió todo de un modo muy pausado, a través de siglos. Ahí tiene, por ejemplo, a este Tales de Mileto, del que hoy hablaremos. Bueno, pero ya hablaremos. Ya hablaremos de Tales, mejor dicho, ahora hablaremos de Tales, porque parece que se estuvieran anunciando una charla para mañana. Solo que no quiero adelantar algunas ideas que van a venir después. Cuando hablamos de filósofos, no hablamos del término en su sentido actual. Me río porque para algunos la filosofía es una manera cualquiera de pensar, por ejemplo, o de proceder. Por ejemplo, nuestra filosofía es esperar atrás y salir en contragolpe. O nuestra filosofía es hacer las cosas bien. O nuestra filosofía es no salir cuando tocan el timbre. Bueno. Digo, al llamar filósofos a estos tipos de Mileto, me refiero a Anaximandro, a Tales y a Anaxímenes, los tres milesios ilustres. No lo hacemos en el sentido corriente. Ellos se ocupaban redondamente de las ciencias naturales, en la medida en que podían, y no de lo que podíamos llamar las leyes del pensamiento, las que aún no se habían convertido en temas de investigación. La filosofía no era ciencia de ciencias. A decir verdad, ni ellos mismos se llamaban filósofos. Una palabra que aparece después, que se usa después con nuestro querido amigo el novelista Platón. El campo de estudio de estas personas lo constituía todo el dominio de la naturaleza hasta donde les era conocido. En aquel entonces la ignorancia era más vasta que ahora, o como dice Sábato, quizá menos vasta, porque cuanto más cosas se saben, hay un corpus enorme de nociones a ignorar. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Por ejemplo, yo antes de la invención del telescopio, uno ni siquiera sabía que ignoraba el nombre de los satélites de Saturno. Cuando se descubrió que Saturno tenía satélites, pues ahí apareció, se enriqueció el corpus de nuestra ignorancia con el nombre de esos satélites de Saturno. Bueno, no es esto lo que dice Sábato, pero sí lo que digo yo. Hay un artículo muy lindo de Sábato que se llama, creo, El porvenir de la ignorancia.
Se ocupaban de la ciencia estos tipos. Se los considera en las láminas de algunos cuadernos como los primeros científicos, y sin duda su obra fue un paso hacia el desarrollo de la ciencia natural. Pero aquellos tipos se limitaban a observar, no hacían experimentos. Miraban y conjeturaban, les parecía que, intuían que. De acuerdo con Aristóteles, la finalidad de los primeros filósofos griegos era descubrir el principio material del cual derivaba su ser todo lo existente y la persistencia de la sustancia a pesar de los cambios de condiciones. Esto es el embrión de un pensamiento científico, de creer que hay unas leyes de la naturaleza que se cumplen más o menos siempre. Y entre aquellos primeros filósofos se encontraba nuestro amigo y titular de la charla de hoy, Tales de Mileto. No se sabe cuándo nació Tales. Se cree que fue alrededor del año 640 a.C. Su padre se llamaba Examio. Parece un nombre paraguayo, ¿no? Parece un futbolista paraguayo. Examio Fernández. Y por madre tenía a Cleobulina. Bueno, algunos dicen que tenía cierto origen fenicio, en fin. Fue el primero que llevó el nombre de sabio cuando se nombraron los 7 sabios de Grecia. Los 7 sabios de Grecia tienen una particularidad. No eran 7. Eran más. Y además, casi nunca hay acuerdo acerca de cuáles eran. Generalmente se habla de Tales, Pítaco, Vía, Solón, Quilón, cuyas enseñanzas son muy arduas, Ferécides y Epiménides, el 70. Tales fue también arconte. El arconte era una especie de senador, era la dignidad política superior, casi real, ¿no? Porque eran 9 los arcontes, y el primer arconte era prácticamente un rey. Un rey, coma, o signo de interrogación, no, sino un reino, parece que hubiera dicho. Tales vivió, era un hombre adulto, digo, en la época en que los persas atacaron Mileto y la destruyeron. Así que contribuyó a la defensa de la ciudad, defensa que por otra parte no sirvió. Tales, además de participar en esos asuntos públicos que se han dicho, ser un arconte, participar en la defensa de su ciudad, se dedicó por entero a la especulación de la naturaleza. Según algunos, no dejó nada escrito. Según otros, escribió 2 cosas. Del regreso del sol de un trópico a otro, que parece una novela de Henry Miller, y del equinoccio, que no parece una novela de Henry Miller. Tales fue el primero en estudiar la astronomía, logró predecir los eclipses de sol, logró incluso que sus predicciones se cumplieran, porque como predecir, también predice Orangel. Fue también el primero que averiguó la carrera del sol de un trópico a otro, y quien comparando la magnitud del sol con la de la luna, dijo que esta, me refiero a la luna, era 720 veces menor que el sol. Estaba equivocado, le carajo. Pero bueno, en aquel tiempo se pensaban que era más o menos del mismo tamaño, cuando no que la luna era más grande, como el sentido común nos dice. También fue el primero que concibió un sistema del cosmos tal que la Tierra, que para él era plana, estaba en una burbuja de aire, la cual a su vez flotaba en una una masa de agua, y que las estrellas estaban clavadas en la burbuja. Ese fue el inaugurador del pensamiento científico. Cuando Tales andaba en estos estudios, claro, lo que pasa es que el pensamiento científico no consiste en acertar. Es un modo de razonar. Claro, es un modo de razonar. Ahora, una equivocación hija de la razón, es a mi juicio imperdonable. Porque equivocarse en una corazonada está bien, pero equivocarse razonando ya es lo último.
como me dicen, bueno, no importa. Sigamos que hoy estoy propenso al circunloquio, a la digresión, etc. Cuando Tales andaba en esos estudios del cielo, de las estrellas, le sucedió aquel famoso accidente que tanto se cuenta en los anecdotarios. En realidad es la única anécdota que se cuenta de Tales. De tanto mirar al cielo, venía mirando para arriba y se cayó en un pozo. Y una vieja le dijo: oh Tales, tú presumes de ver lo que está en el cielo cuando no ves lo que tienes a los pies. Esto les gustaba a los griegos. Esta clase de historias complacía muchísimo al pensamiento griego. Creían, por empezar, que los sabios, que así procedían, hay muchas anécdotas análogas. A Pitágoras, por ejemplo, le preguntaron qué hacía, examinar los cielos. A Anaximandro le preguntaron por qué no se ocupaba de los asuntos de su patria, y él señaló para arriba y dijo: esa es mi patria, señaló las estrellas. Eran hombres preocupados por grandes asuntos y despreocupados por lo cotidiano, y eso le producía a quienes a los testigos una sensación de perplejidad, pero también de amabilidad. Los querían a los sabios. La prueba está, los consideraban importantes y eran famosos si no nos hubieran conservado anécdotas acerca de ellos. Sin embargo, pensaban que había una cierta desmesura en esa despreocupación por los asuntos cotidianos, que pertenecía al rango de la iblis. Pero esto lo perdonaban en el sabio. Lo perdonaban en el sabio. También hay, todavía en nuestros tiempos, quien considera a las personas que usan demasiado su inteligencia distraídas para los asuntos comunes. El prototipo del sabio en las malas comedias es el que se pone una media de un color y otra de otro. Tales estaba interesado por el calendario. Dicen que dio el nombre de Triácada a la tercera década del mes. Esto no es nada, ¿no? Dice que esto lo dice San Jerónimo, ¿eh? Dicen que Tales fue el inventor de las estaciones del año, así dice el cronista. Quiere decir que antes todo el año hacía el mismo tiempo. Antes de que Tales inventara esta cosa tan desagradable de hacer frío la mitad del año y calor la otra mitad. Y también fue, según San Jerónimo, Tales el que le asignó al año 365 días. Antes, no sé, no estaba estipulado, entonces los años tenían días de un modo casual, extraño y errático. Así había años de un día y años de 100.000 días, los llamados años largos. Al igual que Pitágoras, Tales defendió la inmortalidad del alma, queriendo decir con esto que creía en ella. E incluso, según Aristóteles, Tales le atribuía alma a algunas cosas inanimadas, lo mismo hacía Pitágoras, ¿no? Inanimado quiere decir que no tener alma. No se trataba de otra cosa, en realidad a una sola cosa le atribuía alma Tales, a la piedra imán. Andaba siempre con un imán. Se le parecía que por moverse aquella piedra tenía alma, como si todas las cosas movientes alma tuvieran. No es así, digo yo, y miro a la gente como diciendo: miren lo que es de Julia. Qué curiosa la palabra alma, ¿no? Y ánima, que es también aliento, y es suspiro, y es soplo. Así como es curiosa también la palabra animador. Animador es un tipo que dota de alma a las cosas inanimadas, como puede comprobar cualquiera que ponga la televisión.
Y el animador tiene que ver con el aliento, con el suspiro, con el soplo. Así que un animador sería un soplador. Como también, digo, no. Al igual que Pitágoras, ya se ha dicho, Tales creía en la inmortalidad de aquel soplo, de aquel aliento, de aquel suspiro. También como Pitágoras viajó mucho, aprendió geometría en el Egipto, pero esto es un lugar común de los biógrafos, que siempre que un griego sabe geometría, dicen que la aprendió en Egipto. Según Diógenes Laercio, Tales inventó el triángulo rectángulo en un semicírculo, queriendo decir que lo descubrió. Porque según dice, bien, páreme usted cuando vaya a hacer un circunloquio, si no, no terminaremos nunca el programa. También inventó el triángulo escaleno, que es ese mal dibujado. que es como me salen a mí todos. Bueno. Y por supuesto el famoso teorema. Donde esa es la base para el de Pitágoras. Primero te enseñan el de Tales, y después el de Pitágoras. Y en el de Pitágoras usan el de Tales para demostrar el de Pitágoras. Así que si el de Tales es falso, todo está mal en este mundo. Pero está bien ese teorema, es uno de mis preferidos. ¿El de Tales? Sí. Es uno de los pocos que aprendí, por eso es mi preferido. En Egipto se hizo amigo de los sacerdotes del lugar, es decir, de Egipto, y le dejaron medir las pirámides, pero no fue con un piolín, como hubiera hecho yo, sino que las midió por medio de la sombra. Hizo una proporción respecto a su propia sombra. Midió la sombra que él proyectaba y vio la relación que había entre esa sombra y su propia estatura. Y después midió la sombra que proyectaba en la pirámide e hizo lo mismo. O sea que no era tan tonto. Porque ya aquí en el estudio, mejor dicho, en la bodega del Tortoni, hay gente que dice, qué tonto, cómo no se da cuenta de cosas que me han enseñado. Refiere Clitón que Tales fue amante de la vida privada y solitaria. Dicen que fue casado, que tuvo un hijo, otros dicen que no, que vivió soltero. Bueno, no se sabe. Según Tales de Mileto, el principal elemento era el agua, el origen de todas las cosas. La tierra resultaba de que el agua se espesara. El aire provenía del vapor del agua. Y este aire daba vida al fuego. Nunca explicó por qué. El tipo decía esas cosas que parece a la discusión política actual, ¿no? Alguien dice algo y no dice por qué. Dice algo. Puramente axiomático. Claro. Pero bueno, hay una cosa intuitiva. Pensar que el agua era el origen de todas las cosas no era nuevo. Ya Hesíodo decía que el océano primordial era el que daba origen a todas las cosas. La inmensidad del mar favorece esa concepción y todavía hoy hay quien sostiene que la vida humana se gestó en un medio líquido, ciertamente. Parece que Tales se murió a los 78 años de edad mientras disfrutaba de unos espectáculos gimnásticos de la Olimpiada número 35. Ahí estaba en la tribuna, afligido de calor y sed, murió sentado en los escalones del estadio. Alguna vez le preguntaron a Tales acerca de la muerte. Y Tales dijo que entre la muerte y la vida no había diferencia alguna. Entonces, el interesado se quiso hacer el vivo e insistió. ¿Y entonces por qué no te mueres? Y Tales le dijo, justamente porque no hay diferencia. No me gusta mucho. Yo le hubiera contestado otra cosa. Se parece en su estructura y es muy inferior a la de otro, a la respuesta de otro de los sabios de Grecia, a un pedante, cuando
cuando el sabio lloraba la muerte de su hijo. Solón lloraba la muerte de su hijo y un pedante le dijo, ¿por qué llora si no tiene remedio? Y Solón le contestó, por eso, porque no tiene remedio. Es muy superior a esta contestación de peluquería de Tales. A mí, para decirles la verdad, me cae mejor Anaximandro. Anaximandro que creía en el aire más que en el agua, o en los 4 elementos. Creía en el apeirón, que era un poco todo. Era un tipo más vivo. Y a lo mejor lo que sucede es que se sabe más que Anaximandro. Y Solón, a quien nombramos, aprovechó mucho estas cosas. Mire, es así, la cosa es así. Primero, estos tipos empezaron a pensar que había una ley general para la naturaleza. No lo expresaban así, si no lo hubieran dicho. Pero buscaban eso, que dice Aristóteles que buscaba. Un principio. Bueno, su famosa idea de la sustancia. Era siempre la misma que cambiara su aspecto. Y cuando vieron que efectivamente podía pensarse que había algunas leyes, les pareció que estas ideas podían aplicarse a la sociedad. Y ahí Solón, que muchas veces utiliza comparaciones, refiriéndose al cuerpo social, no utiliza este giro, por supuesto, diciendo que también hay unas leyes. Y en ese sentido, Anaximandro influyó más que Tales. Fíjese cómo la razón va avanzando sobre el mito. El mito piensa que la divinidad castiga al que obra mal. Y Anaximandro piensa que hay como una especie de ley de compensaciones que es inherente a la naturaleza. Que lo que sube se cae, que lo que falla tiende a componerse o a pagar su falla. Como si hubiera una especie de justicia mecánica. La razón está sustituyendo a Zeus. Pero finalmente hay un apetito de justicia, o mejor todavía, un apetito de orden. Les gusta que el universo funcione con algún sentido. Por eso a mí me gustaba más Anaximandro, me era más simpático que este Tales, del cual se ha conservado el teorema. Bueno, que es más de lo que podemos decir de Anaximandro. Pero después, casi nada. ¿Qué es esa anécdota de que se cayó un pozo? Debe ser mentira. ¿Qué es eso que le contestó al tipo? ¿Qué le dijo? Bueno, no sé. Que no había diferencia entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. ¿Y por qué no te morís? Por eso, porque no hay diferencia. ¡Oh! Bueno, ojalá tenga razón, tal. Pero en algunas cosas acertó, como en el teorema. Y en otras cosas se equivocó con ese asunto de las estrellas clavadas en una burbuja. Y de ser la Tierra plana. Parece que no es plana. Este era Tales de Mileto. Pero más que Tales de Mileto, estos eran los sabios milesios. Allí en Mileto, ciudad que fue destruida por los persas, empezaba esta pequeña... empezaban a partir de un pequeño grupo de sabios esta forma de pensar, esta sustitución del mito por la razón. Después el mito va a tomar venganza, no crean que es así, no crean que el progreso consiste en sustituir mito por razón. No siempre es así. Algún día hablaremos de Platón, que por otra parte odiaba a Tales, y de cómo Platón admite que el mito vaya siendo sustituido por la razón hasta que lleguen al asunto del alma. Y hasta que él mismo empieza con sus mitos. Claro, es un generador de mitos, Platón. O sea, entonces, ¿qué razón ni qué razón? Dice el tipo que era un gran poeta y un gran novelista. Pero de Platón ya hablaremos, si es que no hemos hablado. ¿A quién le podemos dedicar esta pequeña recordación de Tales? Bueno, al propio Tales de Mileto. Aunque a mí me resulte más simpático su amigo
o su coterráneo Anaximandro, pero Tales no estaba mal, pobrecito. Aparte de seguir buscando, Alejandro, una especie de sentido en el universo, ya no desde un lugar religioso, sino desde un lugar de la razón, pero seguir pensando y seguir queriendo que haya leyes, que el universo, digamos, obedezca a algo, ¿no es cierto? Sí, que tenga un sentido. Pero es diferente al... Es decir, no estaba despojado ese deseo en los sabios griegos de un componente ético. No estaba despojado. En cambio sí lo está en la ciencia actual. También tiene el deseo de que las cosas funcionan y puedan expresarse, por ejemplo, en una fórmula matemática, de modo tal que para algunos aquello que no puede ser expresado matemáticamente no existe. Este último es un deseo de orden muy parecido a aquel deseo, pero carente de toda ética. En el criterio científico actual, y me parece que con justa razón, la ética no tiene lugar. No hay números atorrantes ni triángulos cafricios. En cambio, en Anaximandro sí. Y al mismo tiempo que tratan de explicar el mundo, desean que el mundo tenga un sentido de mesura, que era el bien supremo de la ética de los griegos. Vamos a dedicar también esto a todos los alumnos argentinos que han sufrido con el teorema de Tales y que sufren también otros males. Les deseamos que el país pueda darles la mayor probabilidad de aprender bien el teorema de Tales y otras nociones. Y me voy a detener aquí, ya que estamos en un asunto como el teorema de Tales, que es un tema de conversación en el colegio secundario. Siquiera lateral, por ejemplo, ¿qué tenés para mañana? El teorema de Tales, me caigo y me levanto. Algunos alumnos preguntarán para qué les sirve el teorema de Tales, etcétera, etcétera, y yo le contestaré, etcétera. Pero hay una idea interesante del profesor Bosch, según la cual el poseer una cultura general proporciona facilidad para apropiarse de conocimientos específicos o particulares. La cultura general es un arma, proporciona una dotación que después sirve para mejor aprehender los conocimientos específicos. Así que, y esto no es solo una idea del profesor Bosch, es una idea avalada por una serie de comprobaciones, estadísticas de todo orden, que yo tengo la delicadeza de no recordar. Entonces, a lo mejor, saber el teorema de Tales le sirve a que quiere ser abogado para entrenar su razonamiento de modo tal que le permita aprehender